Bueno, ante todo, muy buenos días. Mi nombre es Óscar Montúfar Latorre, arquero de profesión, y el día de hoy vamos a tener una visita virtual del Coricancha, este templo principal que ha sido mencionado casi por todos los cronistas y que lógicamente era uno de los santuarios principales de todo el estado del Tahuantinsuyo. Así es que empezamos esta visita virtual. Son muchos los cronistas que hablan de Coricancha. Relatan de las actividades que se hacían, quienes vivían acá. Sin embargo, Garcilaso es quien hace una descripción de estos aposentos o recintos que estaban ubicados dentro de este lugar. Bueno, antes de Coricancha, dicen los cronistas que se llamaba Intihuasi, ¿no? La Casa del Sol. Después, ya cuando asume Pachacútec el poder, él genera todo un cambio urbanístico primeramente, cambia toda la ciudad de Cusco y principalmente comienza a construir el Templo al Sol. Y ahí es donde cambia el nombre de Intihuasi a Coricancha. Desde entonces se llama Coricancha. Les decía que Garcilaso describe algunos aposentos. Por ejemplo, ¿no? Este primer aposento dice que estaba vinculado al arco iris, al Puliche. El Coricancha ha sufrido muchos cambios, sobre todo a raíz del terremoto del 50. A partir del año 56 comienza la puesta en valor de este sitio arqueológico y se van a dar cuenta que gran parte de las estructuras ya han sido, como les digo, puestas en valor en el siglo XX, ¿no? Sin embargo, lo que se ha tratado es de mantener siempre la originalidad. Nosotros tenemos cartas internacionales, como la Carta de Atenas, etcétera, donde nos dan los parámetros para poder realizar este tipo de intervenciones. Pero vamos a ver que en algunos espacios, en algunos muros que tenemos acá, incluso hay presencia de cemento, que por entonces, ustedes saben, estaba permitido el uso en una mínima cantidad. Actualmente ya se ha prohibido el uso de cemento y el uso de cal. Hasta hace unos 10 años, en los sitios arqueológicos, todavía utilizaba el Ministerio de Cultura el cal para intervenir, pero ahora ya se prohibió todo eso, ¿no? Entonces el Coricancha tenía aposentos al rayo, al arco iris, como decía, a las estrellas, a la luna y lógicamente al sol. Entonces lo que ahora vamos a ver y lo que más creo que llama la atención de Coricancha es el tipo de arquitectura y aparejo que han utilizado. Es una de las construcciones más finas que tenemos en todo el imperio o el estado inca. Van a ver que acá se ha utilizado un tipo de roca, que es la andesita. ¿Y dónde tenemos andesitas acá en Cusco? La cantera más cercana de andesitas la tenemos en San Jerónimo, en Huacote, a unos 8 kilómetros de acá, en línea recta. Pero la otra cantera que tenemos es la de Rumicolca, ya muy cerca hacia el río Vilcanota, ¿no? Pasando Piquillay. Sin embargo, estas piedras, en un determinado momento, sobre todo la diorita, se acabó. Las canteras de diorita se acabaron, que estaban ubicadas en Sapi y en San Blas. Entonces comenzaron a utilizar la caliza, pero la caliza erosiona muy rápido con el agua y la arenisca también erosiona muy rápido. Entonces necesariamente tuvieron que buscar otro tipo de canteras y encontraron estas canteras y comenzaron a traer este material lítico para realizar las construcciones. Algo muy peculiar siempre es la utilización del agua. El agua está muy vinculado a la purificación. Las grandes fiestas terminaban justamente en fuentes de agua, donde bebían o se bañaban los que participaban en estos rituales. Y uno de esos rituales que se celebraba justamente en estos meses, entre el mes de noviembre y diciembre, era el Huarachicuy. Se realizaba justamente en estos lugares. ¿Y dónde terminaba? Terminaba justamente en una fuente de agua que estaba ubicada en Sacsayhuamán. En este lugar, por ejemplo, tenemos 3 canales que estamos viendo en la parte de abajo y vemos acá algunas huellas todavía que nos están indicando que había una hilera de piedras más por lo menos hasta este lugar. Es muy probable que este haya sido una fuente de agua por los orificios que tenemos para la parte de afuera, ¿no?
y también la pileta, por ejemplo, que vemos. Hay muchas propuestas, dicen que esta pileta ya es colonial, ha sido construida en la época de la transición, no sabemos, pero sí, en el siglo XIX hay viajeros que vienen y ya están documentando en sus gráficos este tipo de elementos que tenemos acá. Esta roca que vemos acá no es originaria. Esta roca ha sido traída en la década de los 70 acá de Coricancha. Ha sido encontrada en una cantera inca y por la peculiaridad que tenía, Luis Pardo junto con el doctor Luis Barrera Murillo hacen todo el trámite con una unzaje en este caso para que sea trasladada acá, ¿no? Muchos le llaman el sector de los sacrificios, no tiene absolutamente nada que ver. Es una piedra que no pertenece acá, que está totalmente descontextualizada. Pero este sí, al parecer ha sido un espacio donde había una fuente de agua o un espejo de agua para esos tipos de rituales que se realizaban. Estamos en uno de los aposentos que dicen estaba relacionado al rayo, al Illapa. Y es que efectivamente estos seres astrales tenían mucho que ver en el estado inca, sobre todo en la cosmovisión y en la cosmología inca. Vamos a ver acá la impronta, la marca, el sello de los incas. Los incas tenían sus marcas, sus sellos, las huellas que dejaban para saber que los incas estuvieron en un lugar. En la cerámica, por ejemplo, la marca inca es la forma del aríbalo. Cuando nosotros vemos un aríbalo, sabemos la presencia inca. En arquitectura tenemos varias marcas. Una de las principales marcas es el signo trapezoidal. Ya sea utilizado en las ventanas, en las hornacinas o en los vanos o las puertas. Ancho de la parte de abajo y angosto de la parte de encima. Es una de las marcas de las improntas de la arquitectura inca. Y la otra marca es la inclinación que tienen los muros. Esta inclinación también es típico de la arquitectura inca. Entonces, donde vayamos, construcciones ya sean hechas en adobe, en piedra, etcétera, siempre vamos a ver estas características. Y la otra característica, que es un patrón de asentamiento, es la cancha. La cancha inca consiste en lo que vamos a ver acá, un patio principal y los recintos alrededor de ese patio. Entonces ese es el otro patrón de la arquitectura inca, que la vamos a ver absolutamente en todo lugar. Pero el Coricancha tenía otro significado mucho más grande. Del Coricancha, según Polo Dondegardo, miren, en 1571, él dice que del Coricancha salían unas líneas imaginarias hacia los cuatro suyos, que se denominaban seques. Y sobre cada uno de estos seques estaban ubicados las huacas, alrededor de la ciudad de Cusco. Más de 340 huacas se han llegado a ubicar alrededor de la ciudad de Cusco y todas irradiaban del Coricancha. Pero no solamente eran líneas imaginarias, sino también del Coricancha salían los principales caminos rituales a las principales huacas. Quizás el camino más conocido es el camino que salía del Coricancha y terminaba en la montaña de Guanacauri. Este salía, llegaba hasta Pumacchupan, cruzaba la margen derecha, pasaba por los pueblos jóvenes 1 de Mayo, General Ollanta, Vive el Perú, llegaba a Huimpillay, pasaba hacia Tancarpata o Intipampa y de ahí comenzaba a ascender hacia el Cerro Taucaray, hacia Huilcarcaycasa. Algo muy interesante que siempre llama la atención y además genera mucha curiosidad es cómo el trabajo de la lítica, de la cantería en épocas incas, ¿no? Cómo extraían los bloques de piedras de las canteras, cómo los desbastaban, cómo los labraban, cómo los pulían. Y aquí en el Coricancha vamos a ver justamente este tipo de elementos donde vamos a observar algunos elementos clásicos de la arquitectura tiahuanaca, pre-inca. ¿Qué pasa? Los incas comenzaron a traer a los especialistas de todo el imperio. ¿Para qué? Para que enseñaran aquí en Cusco y trabajaran también para ellos. Los mejores orfebres venían de la costa norte peruana,
los trajeron acá para que trabajaran para el Inca. Los mejores textileros de la costa central y los mejores canteros venían del altiplano peruano-boliviano. Y ellos comenzaron a trabajar la arquitectura. Y así como los incas tenían sus improntas, que les dije, sus marcas, también los collas, los tiahuanacos tenían también sus marcas, sus improntas, que las podemos ver actualmente en Pumapunco, en Tiahuanaco, y que se repiten también acá. Hay dos lugares donde podemos ver esas marcas. Uno es el Coricancha, donde estamos, y el otro es Ollantaytambo. El signo escalonado, por ejemplo, es un signo muy vinculado a el altiplano peruano-boliviano. Me refiero a Tucará, a Tiahuanaco. Ahí es donde aparece mucho más este signo escalonado y que ha sido utilizado también acá. Y en Ollantaytambo es un lugar donde se replica este símbolo, ¿no? Acá podemos observar, por ejemplo, este tipo de desgaste que se ha hecho. Se le conoce como grapa. ¿Para qué se hacía este tipo de desgaste? Para que se unan dos elementos críticos y cuando haya, ustedes saben que estamos en una región sísmica, y cuando haya sismos no sufran mucho estas construcciones. Se tallaba en una de las piedras este elemento y en la otra piedra que se venía se hacía lo mismo. Se formaba como una H o como una I y en ahí vaciaban algún metal. Y al momento de vaciar el metal y colocar la otra piedra encima, lógicamente quedaba escondido. ¿Y qué hacía esto? Que los muros se conviertan en muros sismoresistentes. Entonces no se separaban por el metal que tenían. Por eso se le conoce como el nombre de grapa. Utilizaban piedras más duras para hacer los acabados. Y generalmente han utilizado la hematita o la jiguaya como que conocemos, ¿no? Es un hierro natural. Esa servía para desgastar. Pero para pulir, ¿qué utilizaban? Generalmente utilizaban telas mojadas y arena. Entonces es como un líjar que se formaba y haciendo esa acción de fricción comenzaban a pulir las piedras, ¿no? Esta es una piedra inca que ha sido desgastada, como les digo, y pulida, como les he mencionado, y acá ya se ha utilizado el buchardeo. Entonces se nota el tipo de acabado. Los incas utilizaban también, no la bucharda en sí, pero utilizaban otra piedra más dura para hacer estos golpes. Pero después, para pulirlas, como les digo, utilizaban otro tipo de elementos, como en este caso la arena. Hay muchas curiosidades, ¿no? Por ejemplo, este elemento lítico, dicen que este era el machembrado. Igualmente, como las grapas que les mencioné, utilizaban una especie de machembrado, es decir, que acá venía otro elemento lítico que ya tenía un agujero y se ensamblaba para que no se moviese. En algunos casos sí se ha visto eso, sobre todo en la parte superior de los muros, donde hay un desgaste cóncavo y convexo de ambas piedras para que encajen muy bien. Pero así, de este elemento muy bien labrado, trabajado, no. Es muy probable que haya sido utilizado como un clavo de amarre, ya sea en un interior o exterior de un recinto. En caso de que sea exterior, los clavos son para amarre del techo. Y cuando son interiores, generalmente son para colgar algunos elementos. Y acá podemos ver una maqueta de una reconstrucción de lo que debió de ser el Coricancha. Fíjense que no es nada complejo. Es una cancha, tiene ese patrón de distribución de los recintos, el patio central que les decía, los recintos alrededor y la forma circular o semicircular en arquitectura inca está vinculado a los templos, sobre todo al sol. Tenemos aquí en Coricancha, tenemos en Machu Picchu, tenemos en Pisac, tenemos en Ingapirca, allá en Ecuador, tenemos en Patallacta, el sector de Pulpituyo, acá en Camino Inca. Entonces están vinculados según la morfología que tienen, ¿no? Y justamente la parte de este ábside, de este muro semicircular que tenemos acá en Coricancha, lo vinculaba a ello. Los cronistas hablan mucho sobre Coricancha. Decían que efectivamente las paredes exteriormente estaban revestidas con una placa o una plancha de oro, que en la parte de los jardines que tenían habían personas, animales y plantas a tamaño natural hechas en oro y plata. En algunas investigaciones se han encontrado efectivamente estos elementos, ¿no? En el museo de sitio que tenemos en el Coricancha, por ejemplo, van a ver una mazorca, ¿no? Un maíz de plata que está ahí, probablemente de acá. Pero como les decía a un inicio, lamentablemente el Coricancha, al ser uno de los templos principales,
fue saqueado desde muy temprano, desde la llegada de los españoles, y muchas de las cosas que seguramente existían acá se perdieron. Avanzamos. Antes de la construcción del templo de acá de Santo Domingo, lógicamente los españoles utilizaron estos espacios para realizar también sus ceremonias católicas. Entonces ahí es donde hay una ruptura y un cambio de uso de estos sectores. Hay algo muy interesante que sucede con la gente del Ande, en el campo. Generalmente cuando hacen sus rituales no lo hacen dentro de recintos, sino lo hacen en lugares abiertos. Es cierto, pueden preparar acá las ofrendas, pero al momento de llevar la ofrenda a algún lugar, se van a un lugar abierto, lo queman o lo entierran. Esto, por ejemplo, sucedió acá en Coricancha. Cuando se hacen excavaciones en el patio, es donde se llegan a encontrar las evidencias de esos rituales. El doctor Luis Barrera Murillo, en la década del 70, hace excavaciones acá y encuentra estatuillas, una estatuilla de plata que le pone el nombre de Corichasca, y otras estatuillas de espóndilos y conchas marinas también. Entonces todo eso lo encuentra en el patio, no en los recintos. Muchas veces piensan que haciendo excavaciones en los recintos podemos evidenciar algo. Se puede evidenciar lógicamente el uso y función que cumplían estos recintos, pero acá absolutamente todo estaba disturbado. Pero ha habido un hallazgo muy interesante que pasó en la década de los 40, todavía del siglo XX. Un arqueólogo norteamericano, John Rowe, comienza a hacer excavaciones en la parte de atrás, donde están las viviendas de los dominicos. Él comienza a excavar y encuentra una cerámica que para la época todavía no había sido conocida. No era cerámica inca. Esta cerámica anteriormente ya había sido encontrada por Maxwell en Sacsayhuamán. Le llamó la cerámica protoinca. Y al evidenciar esa cerámica acá, le pone un nombre John Rowe y le llama la cerámica Canchón. Posteriormente, en los años que vino, haciendo sus exploraciones alrededor de Cusco, en el sector del Cerro Quilque, encuentra más de esta cerámica y le pone el nombre de la cerámica Quilque. Antes se creía que lo Quilque era pre-inca, y no es así, es un inca inicial, Entonces, también se han evidenciado, como les digo, este tipo de cerámicas en estos lugares. Este es el recinto, según la descripción de Garcilaso, donde se hacían los rituales hacia las estrellas, ¿no? Entonces, acá hay algo muy particular, y es este elemento de acá, este nicho de acá. Podemos ver que tiene un montón de agujeros y desgaste de los elementos líticos. Fue roto en la colonia y fue reconstruido posteriormente. Es muy probable que algún ídolo o malqui, momia, haya estado ubicado en estos lugares y que estos agujeros hayan servido para pasar los cordeles o sogas y evitar que éste se pueda caer. Es muy probable. En el Coricancha, además de rendirse culto al sol, era un lugar tan especial y tenía tanto significado en la religión andina, mejor dicho, inca, que acá lógicamente hasta se juntaban, traían en ciertos momentos, traían a los malquis, a las momias de los incas, a los soberanos, para que tengan sus reuniones acá. Entonces, hablar del Coricancha es muy amplio, hay mucho significado, es uno de los oráculos principales que había en todo el Tahuantinsuyo. Aquí en el Cusco tenemos dos oráculos principales, Coricancha y Huanacauri. En el lado de Puno tenemos el lago Titicaca, que era un oráculo también. Y en la costa el oráculo principal era Pachacamac. Entonces el Coricancha estaba así a ese nivel.
al nivel de los más grandes santuarios panandinos en estos periodos. Avancemos. El templo de la Luna se supone que estaba ubicado en este recinto que fue fraccionado al momento de construir el templo. Pero acá hay varios elementos arquitectónicos muy importantes. Estas protuberancias que vemos cumplían varias funciones. Al momento de hacer la construcción servían para el traslado de los elementos. Eran mucho más largas, entonces servían para poder amarrar con cordeles con sogas y poderlas jalar en algunos casos y arrastrarlas, ¿no? Ustedes saben que el transporte de las piedras en época inca se hacían por arrastre, cuando eran muy pesadas. Y cuando eran pequeñas, lógicamente, podrían cargarlas hasta en años. 2, 3, 4 personas podrían cargarlas, pero cumplían esas funciones. Hay otros investigadores que dicen que es un elemento muy vinculado a la astronomía. ¿Por qué? Porque en determinadas épocas, como en los solsticios y equinoccios, proyecta diferentes sombras en el muro. Entonces dicen que podía servir justamente para medir algunas épocas, ¿no? Entonces es importante también algunos elementos como el que vamos a ver acá. Esta piedra que está brillando, por ejemplo, es un espejo de falla. En la cantera, cuando hay algún movimiento sísmico, se produce la ruptura de esta roca madre. Y al momento de haber esta ruptura, la roca sale muy fina, porque hay una fricción muy fuerte y rápida. Los geólogos le llaman espejo de falla. Los incas, muchas veces, ya esos espejos de falla los dejaban tal cual. Vamos a ver en la calle Loreto muchos espejos de falla y aquí en el Coricancha. ¿Por qué? Porque para los incas también la ornamentación, la forma de ver la belleza de la arquitectura tenía mucho que ver. ¿Qué pasaba si el muro absolutamente todo lo pulían y se veía un muro plano? Entonces no había, ¿qué les digo? Había mucha armonía, pero ellos tenían que buscar algo que sobresalga y por eso dejaban también estos promontorios. ¿Para qué? Para que no todo sea plano y en algunos momentos del día se produzcan justamente estos juegos de luz y sombra. Y los espejos de falla también los dejaban así. ¿Para qué? Para que no vea plano todo el muro, sino que tenga justamente este tipo de elementos que puedan romper. En este cuadro de acá vamos a ver justamente lo que les había comentado, que el Coricancha era el centro de la ciudad de Cusco. Ustedes saben que la ciudad de Cusco tenía la forma de un felino. Investigadores como el doctor Manuel Chávez Bayón, revisando las crónicas, encontraban algunos topónimos, ¿no? Como Pumacur, Pumacurco, Pumachupan o Sacsayhuamán, todas vinculadas a partes del puma. Pero, al parecer, según conversaciones que yo tuve con el doctor Manuel Chávez, él me decía, es muy probable que se tratara ya también de un mayupuma, que el Cusco tenga la forma de un mayupuma, de un puma de río, una nutria, ¿no? Y últimos hallazgos que ha habido en Sacsayhuamán, sobre todo en lo que conocemos como Amaru Marcahuasi y el Templo de la Luna, se han encontrado justamente este tipo de elementos labrados que tienen estos mayupumas. El Coricancha era justamente la parte genital de este felino, muy vinculado a la fertilidad. Y además, como les decía y como se ve en esta imagen de este cuadro, de ahí se irradiaban todas estas líneas imaginarias. Era como un quipu. Los quipus tienen cordeles de distintos colores, con nudos de distintas formas, tamaños y colores también. Entonces, igualito era un set, era una línea, era un cordel, y cada uno de estos nudos era una huaca. Y estas huacas estaban a cargo de las panacas y águilas, ¿no? Y tenían que hacer los festejos y rituales a diario. Entonces, ahí también la importancia del Coricancha. El Coricancha está ubicado en el Purín-Cosco. ¿Por qué? Porque los del Purín-Cosco estaban mucho más relacionados a la religiosidad. En cambio, los Jani eran justamente los guerreros, ¿no? Eran los que salían a hacer el desierto, ellos eran los que salían.
pero aquí en el Uri están mucho más vinculados a la parte religiosa. Y es por eso que en el Uri están dos de los templos principales de la época inca, Coricancha y Huanacaury. Ustedes han escuchado los mitos y leyendas del origen de los incas, ¿no? Los hermanos Aya, por ejemplo, cuando un hermano se convierte en ave y vuela desde Huanacaury, ¿y dónde se para? Se aposenta acá en Coricancha. Y es por eso que deciden hacer acá la huanca y el templo principal, ¿no? Al sol. Huanacaury está vinculado al arco iris y también el Coricancha tiene un aposento para el arco iris. Entonces hay mucha similitud. Pero falta hacer muchos estudios, muchísimos estudios, sobre todo estudios etnohistóricos, no etnográficos también. Hay un texto muy interesante de uno de los primeros cronistas que llega a Cusco. Él llega a Cusco y se admira de la ciudad. Ellos entran por donde está el arco de Ticatica, que por ahí está saliendo el camino principal al Chinchaizún, hacia Lima, hacia el norte. Entran por ahí y lógicamente primero se admiran de Sacsayhuamán, que estaba al frente y parecía pues un castillo feudal, tremendas piedras, y encima de las piedras los torreones le llamaron la fortaleza, por eso era una fortaleza. Pero cuando llegan a la plaza de armas de Cusco ven una construcción que, relatan ellos, estaba hecho en mármol blanco, con una portada de unos 8 a 10 metros de altura. Era el Palacio de Huayna Cápac. Pero no era pues mármol blanco, era justamente caliza. Cuando la caliza se pule bien, efectivamente tiene ese brillo, ¿no? Y en que justamente nosotros cuando estudiamos la arquitectura podemos diferenciar, por ejemplo, mediante el tipo de construcción, el material que han utilizado, la morfología de escalinatas, podemos saber, por ejemplo, en qué periodo o qué inca mandó a construir. Huayna Cápac, todas sus construcciones las hacía gigantescas. Su palacio aquí en Cusco era gigante. Tenía otro palacio, otra casa real aquí en la Pampa de Anta, en Tumipampa, gigante. En Urubamba, Gestihuanca, no sé si han visto las portadas, son de más de 5 metros de altura. Entonces era una marca que los incas tenían, ¿no? Entonces la utilización de la caliza ha sido bastante, pero como les decía, por el grado alto que tienen de erosión, dejaron de utilizarla también. Acá podemos ver, por ejemplo, algo que las cartas internacionales recomiendan cuando se interviene en un sitio arqueológico, en la restauración o puesto en valor, ¿no? Tenemos que diferenciar el original de lo que está siendo intervenido. Entonces los trabajadores que han restaurado en esta zona han puesto dos elementos para diferenciar. Uno, han grabado en algunos lugares el año de intervención, 1979. Y otro, han dejado una pestaña de unos 2 centímetros y han hecho un retiro hacia la parte de atrás para demostrar que lo de abajo es original y lo de encima ya ha sido intervenido. Entonces es una forma de diferenciar que recomiendan las cartas internacionales, ¿no? Acá, hasta hace unos 20 años esto era lleno de casas. Y cuando era alcalde Daniel Estrada, expropia y compra todos estos espacios, ¿no? Había un médico muy conocido, el Aes, por ejemplo, que vivía acá, curaba, ¿no? Con plantas, con animalitos. Acá lo interesante son las fuentes que tenemos en la parte de abajo. José González Corrales, junto con el doctor Alfredo Valencia, cuando éramos estudiantes nos comentaron que hicieron un experimento para saber de dónde venía esta agua. Ustedes saben que debajo de la catedral está pasando también un riachuelo, ¿no? Muchos dicen incluso que hay una laguna, pero efectivamente hay agua discurriendo por ahí abajo. Junto con unos españoles, virtieron un tinte en la catedral
para saber ese agua de la catedral a dónde venía. Y venía a estas fuentes. Entonces hay una conexión de canales subterráneos que están viniendo y están trayendo el agua de la catedral justamente hasta el Coricancha. Ahora, hay un documento también colonial que habla de una canalización de agua que están trayendo de la zona de Muyucumarca, de Sacsayhuamán, hacia la catedral. Entonces no sería extraño que estos tres lugares estén conectados. Tres lugares principales. El Quishuarcancha, donde está ahora la catedral, era el palacio de Huiracocha, era el templo de Huiracocha, pero no del papá de Pachacute, de Huiracocha Inca, sino del dios Huiracocha. Pachacute tuvo un sueño y ve a Huiracocha, ¿no es cierto?, que le dice qué es lo que va a hacer. Y a raíz de ese sueño decide construirle un templo, aparte de Coricancha, del Templo del Sol, el templo a Huiracocha. Entonces estas aguas provienen de estos lugares sagrados todavía de la época inca. En la colonia, generalmente las huacas o lugares sagrados que tenían los incas fueron reemplazados por templos o lugares de culto español, católico, ¿no es cierto? Y la excepción no pudo ser de Coricancha. Encima del templo principal, del Templo del Sol del Coricancha, se levantó justamente el Templo de Santo Domingo, perteneciente a la orden dominica, ¿no? Entonces podemos ver en este sector este muro de forma semicircular. Como les había mencionado, esta morfología en arquitectura está relacionado al astro, al sol. Entonces es por eso que se dice que en este espacio, en la parte superior, vamos a ver que hay unas especies de nichos u hornacinas donde supuestamente estaba la figura del sol. Pero ¿cómo era la figura del sol en época inca? Muchos dicen que era una placa circular grande que representaba al sol, pero otros cronistas dicen que era más bien la escultura o el bulto de un niño de unos 5 o 6 años, de oro macizo. Tenemos muchos relatos de las crónicas que hablan justamente de este punchao, de este niño, ¿no?, que en la parte central de su pecho tenía una caja donde estaban las cenizas de los corazones de los soberanos que habían muerto. A los soberanos ustedes saben que los momificaban, pero para momificarles tenían que sacarles todas las partes blandas del cuerpo: cerebro, estómago, pulmones, corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Y el corazón era quemado del soberano y las cenizas se colocaban en esta caja de este pequeño niño que había acá. ¿Y ese niño dónde se ubicaba? Aquí en el Coricancha. Lo llevaron a Vilcabamba, los españoles lo capturaron esta pequeña estatua, la trajeron al Cusco. Entonces hay descripciones muy precisas del punchao, ¿no?, de la representación del sol que supuestamente estaba en este sector del Coricancha. Subamos. Estamos en el muro oeste de Coricancha, donde hay este ábside, este muro de forma circular, y vamos a pasar a verlo. Quizás este era el lugar principal de todo ese templo o santuario. No solo podemos saber eso por el tipo de acabado que han tenido en la mampostería,
los elementos que vamos a ver asociados a este nicho altar u hornacina, sino la forma semicircular que tenía este espacio. Como lo hemos mencionado anteriormente, la forma circular o semicircular estaba muy vinculado a los cultos solares y este era el lugar principal. Es muy probable que la representación del sol o el culto que había se ubicara en algunas ocasiones en este espacio. Actualmente, cuando se hace la escenificación del Inti Raymi, efectivamente este es el espacio principal desde donde el Inca da el mensaje y habla con el pueblo. Los crónicas hablan que efectivamente cuando se hacían ese tipo de fiestas venía mucha gente a Cusco, en algunos casos, y en otros casos sacaban a la gente también de acá de Cusco, y el Inca comenzaba a manifestarse y hablar con el pueblo y dar algunas ideas de trabajos que venía haciendo o que iba a hacer. Este elemento lítico de la parte de abajo vemos que tiene una fractura. Probablemente haya sido causado en uno de los terremotos que asolaron la ciudad de Cusco, ¿no? Entonces estamos actualmente ubicados en uno de los sectores principales del denominado Coricancha. Podemos observar acá un detalle arquitectónico, ¿no? Que sigue habiendo protuberancias y hay estos elementos que vemos acá que son alvéolos. Estos alvéolos nos están indicando que había otra estructura pegada o adosada a estos espacios. Pero acá las protuberancias no solamente ya son circulares como las hemos visto en otros lados, sino aparecen protuberancias ya de forma rectangular o cuadrangular, ¿no? Entonces, como les decía, algunas protuberancias mucho más grandes, cuando están hacia la parte de adentro de un recinto, etcétera, servían para colgar algunos elementos. En este caso, por ejemplo, como este es un espacio abierto, sabemos que este espacio no tenía techo. No vemos clavos de amarre para el techo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de protuberancias internas servían para colgar algún elemento, ¿no? En el siglo XX, 1930-40, comienzan a aparecer en el periodo historias de personas que estaban perdiéndose entrando a estas famosas chincanas. Una de esas historias es muy conocida, ¿no? Que nos han narrado nuestros abuelos, nuestros papás, es cuando entran dos estudiantes por la chincana grande y se llegan a perder. Y uno de ellos sale en la catedral, ¿no? Con una mazorca de oro. A raíz de estas leyendas, se arma un proyecto bien grande, el proyecto Chincana, para hacer excavaciones y ver si efectivamente existían este tipo de pasajes subterráneos que unían lugares. No se ha llegado a evidenciar la continuidad. ¿Por qué? Geológicamente, todo lo que corresponde a Sacsayhuamán está en una formación geológica denominada Yuncaipata, de rocas calizas. Llegan hacia la zona de San Blas y aparece una roca intrusiva, que es la diorita. Y llegamos hacia la parte de abajo, acá en el piso de valle que estamos, y aparecen los sedimentos de lo que antiguamente fue un lago, el lago Morte denominado, ¿no? Todo ese espacio. Entonces, geológicamente, los geólogos dicen que es imposible que haya conexión alguna entre Sacsayhuamán y este lugar. Sin embargo, las evidencias de las excavaciones que se hicieron por esta expedición de la Boris Luis demostraron que efectivamente hay algunos lugares que sí se mantienen ocultos, ¿no? Desde el periodo pre-inca e inca, y también quizás en la colonia, pero no se ha llegado a establecer esta unión. Sin embargo, lo que les he comentado de la unión de este canal de agua que vendría desde Sacsayhuamán, pasaría por lo que es la catedral, la plaza de armas, la compañía y termina aquí en Coricancha, nos demuestra que sí puede haber un vínculo, sino que los mitos y las leyendas se crean, ¿no? Las rocas calizas, como les digo, erosionan muy rápido con el agua y se forman este tipo de túneles, etcétera, que hoy los conocemos como chincana. Uno de los claros ejemplos es la chincana pequeña que tenemos. Tenemos este espejo de agua bien grande o reservorio, ¿no es cierto?, en la zona de Sacsayhuamán,
y ahí la zona de escape, de desagüe del agua, era justamente esa chincana pequeña. Hay como una compuerta al ingreso, es control, ¿no es cierto?, para abrir y que el agua salga, ¿no? Entonces acá se junta la parte legendaria con la parte también real, ¿no? Ya para concluir, ¿no? Acá podemos observar, estamos dentro de un recinto que ha sido justamente roto para construir el templo, ¿no? Y podemos ver acá cómo están fraccionados. En algunos casos han sacado los elementos míticos, pero en otros casos los han fraccionado, como podemos ver en este lado y en este otro lado. Acá podemos ver, por ejemplo, todavía una cinta y un nicho, ¿no?, que está cortado. Y allá aparte el muro que también ha sido ya fraccionado. Entonces, esos son los cambios que ha generado la llegada de los españoles. Hay un gráfico de Santa Cruz Salcamayhua, ¿no? Es muy interesante. Él plantea que había esta placa de oro acá en el Coricancha, donde estaba básicamente graficado las creencias, la religión andina. En forma de huevo, el dios Viracocha, a un lado el sol, a un lado la luna, el sol vinculado con el varón, como les decía, la luna vinculada con la mujer, el granizo, la ramacocha, las estrellas, etc., ¿no? Entonces, un poco que este cuadro hace una interpretación de la religiosidad andina, y es muy interesante. Ahora, que esto haya existido, no lo sabemos. Lamentablemente, en la zona de Cusco, principalmente Cusco y en el sector de Machu Picchu, estos lugares han sido demasiado saqueados. Machu Picchu desde la época colonial ya conocido y saqueaban pero durísimo, ¿no? Más que todo en Cusco. Entonces es muy poco probable demostrar la existencia de este tipo de elementos como los que hablábamos, ¿no?, de este disco solar, etc. Solamente nos basamos en algunos documentos históricos para poder relatar ello. Es que ahí abajo tenemos un muro finísimo que parece muro tiahuanaco porque tiene las características de un muro tiahuanaco, una roca grande y rocas largas a un costado como listones, otra roca grande y listones, tal cual tenemos el denominado Templo del Sol en Ollantaytambo, ¿no? Bloques grandes y unos listones pequeños a los costados y otro bloque grande. Eso es característico, por ejemplo, de la arquitectura tiahuanaco. Entonces es probable que haya un vínculo tremendo justamente con estas culturas que han antecedido a los incas y que se hayan establecido en esta zona. Hasta hace algunos años no se creía la presencia huari acá, se creía que habían llegado hasta Piquillacta y que no habían ingresado a Valle de Cusco. Sin embargo, las últimas investigaciones están demostrando que efectivamente los huari han estado en todo este espacio, incluyendo Machu Picchu, ¿no? El proyecto Capañán ha hecho y ha denominado la ruta huari a un camino inca que está saliendo del Cusco y está yendo hacia la selva. Han hecho investigaciones arqueológicas a lo largo de ese camino y han encontrado no solamente evidencia de cerámica huari, sino también de arquitectura. Entonces hay nuevos datos que están dando mayores luces de todo el asentamiento pre-inca que hubo en estos espacios. Esperando que les haya agradado esta visita virtual, me queda más que invitarles a que vengan y disfruten, conozcan, sobre todo a nuestros paisanos cusqueños, que vengan y conozcan esta belleza que tenemos acá, uno de los principales lugares sagrados de la época inca, el Coricancha. Gracias.